La paz del Señor, querido hermano, querida hermana. Buenos días, bienvenido de corazón a Según tu palabra, este programa en el que comentamos el Evangelio de cada día. Bienvenido de corazón a tu familia, a tu grupo de oración a través de Internet. Lunes 16 de mayo, retomamos de nuevo el tiempo ordinario después de todo este ciclo precioso de la Cuaresma y de la Pascua. Volvemos a la vida ordinaria y volvemos a caminar con Jesús en los días de su vida pública. Hoy vamos a ver en este lunes 16 de mayo lo que le ocurrió al Señor cuando bajó del monte Tabor. Sabéis que Él había estado allí con Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué le sucedió cuando descendió del monte y se encontró de nuevo con los demás discípulos y con la gente? Vamos a escucharlo. Vamos a ver también que los discípulos no oraban lo suficiente y eso era fuente para ellos de fracasos. Y eso nos tiene que hacer aprender a nosotros que lo primero de todo, lo principal, tiene que ser siempre la oración. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Por cierto que hoy es el día de Santa Gema Galgani, esta gran santa que amó tanto al Señor y que tiene tanto poder en el cielo para interceder por nosotros. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar. Y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe.
Entonces el padre del muchacho gritó: «Tengo fe, pero dudo. Ayúdame». Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, los discípulos le preguntaron a solas: «¿Por qué no pudimos echarlo nosotros?». Él les respondió: «Esta especie solo puede salir con oración». El final del Evangelio es el que nos muestra que los discípulos oraban poco, porque ellos le preguntan a Jesús: «¿Por qué no pudimos echarlo nosotros?», cuando Jesús lo ha expulsado con toda facilidad, como le pasaba siempre al Señor, que expulsaba a los demonios con toda facilidad. ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Y les dice Jesús: es que esta especie solo puede salir con oración. Es decir, que les faltaba oración. No tenían dos cosas. Una, quizá no dedicaban el tiempo suficiente a la oración, no oraban lo suficiente. Y en segundo lugar, quizá no oraban lo suficientemente de corazón. Por eso nosotros siempre tenemos que intentar orar el tiempo suficiente. Nuestra madre nos recomienda que oremos al menos 3 horas cada día, y paso a paso podemos llegar a orar esas 3 horas al día. No es tan difícil cuando nosotros nos decidimos a buscar el tiempo porque amamos mucho, y vamos encontrando tiempos en muchos momentos para estar orando. Puedo orar muchas veces mientras que estoy limpiando la casa, mientras que estoy yendo al trabajo, mientras que estoy dando un paseo, y puedo dedicar tiempos solo para orar, porque hay muchas cosas que hacemos que no son tan importantes y podemos orar en vez de hacer esas cosas. Y luego intentar orar más de corazón. El tiempo que dedicamos a la oración, intentar que nuestra oración sea más profunda. Evitar las distracciones, evitar los pensamientos que nos alejan de la oración, nos distraen, nos hacen pensar en otra cosa. Evitar los ruidos innecesarios, evitar los teléfonos móviles, muchas cosas que podemos evitar dentro de nosotros y a nuestro alrededor para que nuestra oración sea más profunda.
Jesús baja de la montaña y hay un montón de gente esperándole. Jesús no se cansa de nosotros. A veces tenemos un poco de miedo de que Jesús se canse de nosotros. Algunas veces nos lo escribís en vuestros correos electrónicos. Tal vez el Señor se ha cansado de mí porque soy pecador. Pero fijaos que viene de estar con el Padre del monte Tabor y él podía estar añorando lo bien que estaba allí en la cima del monte y entonces estar enfadado de tener que estar otra vez con la gente. Pero no, Jesús no se cansa de nosotros, nunca. En este año de la misericordia, qué importante es vivir nosotros y hacer comprender a todos que Dios es siempre amor y misericordia. Entonces, ¿por qué les dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Pues tienes que pedirle al Espíritu Santo, y yo también, que nos haga comprender cómo decía Jesús ese tipo de cosas cuando las tenía que decir. Porque nosotros muchas veces cuando tenemos que corregir a alguien no sabemos hacerlo y lo hacemos con brusquedad o lo hacemos con ira o lo hacemos desde nuestro enfado, desde nuestra hartura, desde nuestro cansancio de soportar a esa persona. Y entonces no corregimos con amor. Y otras veces, por el deseo de quedar bien con la persona a la que le tenemos que decir algo, no corregimos con firmeza, sino que decimos las cosas a medias. Jesús sabe corregir al mismo tiempo con firmeza, con verdad y con amor. Y estas palabras, gente sin fe, ¿hasta cuándo os tendré que soportar?, están dichas con claridad, pero también con un amor inmenso. Me contaban una vez de una religiosa que murió con fama de santidad, con mucha fama de santidad. De hecho, está abierto su proceso de canonización. Y me decían que esta religiosa, que era superiora de su comunidad, corregía de una manera tan amorosa, pero al mismo tiempo con tanta claridad, que las personas que eran corregidas se sentían movidas por un profundo deseo interior de cambiar. Así tenemos que aprender nosotros a decir las cosas. Y le llevan a aquel niño y el demonio se revuelve contra Jesús, pero Jesús lo expulsa con toda facilidad, porque el demonio esa especie salía con oración y Jesús oraba mucho y muy de corazón. Y la prueba de ello es que aquel demonio no pudo resistir ni un instante. Nosotros tenemos que meternos bien en la cabeza que nuestro principal problema es que no oramos lo suficiente y lo suficiente de corazón, porque intentamos cambiar las cosas de muchas maneras y nunca nos acordamos
que lo primero es la oración. Y por eso muchas veces no damos fruto, los demonios no se van, nuestros pecados no los superamos porque no ponemos como lo principal para todo eso más y mejor oración. Eso sí, los discípulos hicieron una cosa bien, preguntarle a Jesús por qué no hemos podido expulsarle. Eso es el examen de conciencia, cuando tú, al finalizar el día, o también a mediodía, te paras un momento y le preguntas a Jesús, Jesús, ¿lo estoy haciendo bien? Y de eso es una de las cosas que hoy vamos a pedirle a la Reina de la Paz que nos ayude en este 6º día de nuestra preparación para consagrarnos a ella. Reina de la Paz, dame la gracia de hacer examen de conciencia todos los días. Ese es nuestro propósito de hoy. Ella dijo, queridos hijos, Dios Padre me envía para mostraros el camino de la salvación. Igual que Jesús les mostró a los discípulos qué es lo que habían hecho mal, les faltaba oración, hoy nuestra Madre nos dice, yo vengo a mostraros el camino, Dios me envía para eso. De manera que si hacemos caso a nuestra Madre, iremos por el camino seguro hasta Jesús. Muy feliz lunes. Nos vemos en el programa Aprende con la Biblia. Beatriz y Carlos nos van a ayudar a comprender mejor la palabra de Dios. Que nuestra Madre os bendiga a cada uno con su bendición maternal.